Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando el álgebra de Boole, la simplificación lógica y específicamente vamos a ver algunos ejercicios donde podemos nosotros poner en práctica el cómo las funciones se pueden implementar. Así que, o sea, se pueden, más que implementar, se pueden representar de diversas maneras. Así que vamos a abrir acá por mientras. Vamos a buscar algunos ejercicios de la guía. La guía de ejercicios. Por acá tengo un aula. Vamos a ir al aula del curso. Ya. Y esto sería la unidad 1, si no me equivoco. Ah, no, la tengo acá, la guía. Ahí está la guía. La he descargado muchas veces. Vamos a ir a la guía, específicamente a alguna función. Este problema nos sirve bastante. El 22, por ejemplo. Dice idem numérica, la verdad es que no es no tiene mucho sentido lo que dice, pero vamos a hacer algún ejercicio. Sí, tenemos entonces acá, que sería nuestra clase número, si no me equivoco, 14, vamos a ver. Docencia online, cátedra 15. Ya, 15. Les comento también que, como le estaba recordando antes de comenzar la grabación, que la semana que viene es la semana sin clases ni evaluaciones. Así que en principio no vamos a tener clases. Eso aplica, si no me equivoco bien, si no me equivoco, para toda la universidad. Así que debería aplicar evidentemente para ustedes. 25 del 10. Fíjense como ya se nos va a ir octubre. Después nos veríamos el día, después de obviamente esta semana, así por ahí, por noviembre ya. Ahí. Entonces, este es de la guía, como les decía. Esta pregunta siempre genera dudas porque tiene como algo que dice como idem numéricas. ¿Qué son las idem numéricas? La verdad es que en realidad no tiene mucho sentido. Es como representar cuáles son las combinaciones para las cuales hace uno y cosas así. ¿Ya? Entonces, esta parte vamos a dejar como descartada simplemente. Es de una guía un tanto antigua. La verdad es que siempre digo la voy a cambiar, le voy a modificar algo y la verdad es que no lo he hecho. Le agregué algunas preguntas, sí, pero la versión original de esta guía es del 2012, imagínense. Estamos hablando de 9 años ya. La original, la primera. Después le agregué, creo que el año pasado, antepasado, le agregué unos pocos problemas al principio sobre representación en coma flotante. Y sería. Ya, está un poco caliente mi café. Comenzamos. Nos dicen hallar las expresiones canónicas algebraicas. ¿Cómo hacemos eso? En realidad podemos obtener la SOP, la POS, vamos a obtener la SOP, vamos a obtener la POS. Y nosotros le vamos a agregar algo más. Vamos a agregar además aquí obtener la suma de minterms y el producto de maxterms, sí, para tener un poco de todo. La suma de minterms y el producto de maxterms. De maxterms. Nos piden también la tabla de verdad. La verdad es que va a ser bien directa, pero la tenemos también. Así que procedemos. A. Dada la función, tenemos aquí f. Aparentemente tiene solamente esas tres variables. Sería f de a, b, c. Y sería, ¿cierto? A negado, c negado, más c negado,
más ABC. Lo que les voy a presentar ahora es una manera en que nosotros podemos obtener directamente la canónica, incluso como SOP. Es lo siguiente, mira. Cada una de las variables que nos faltan en un término, nosotros la podemos poner, pero la ponemos así, miren. A negado, la B que nos falta en este término, la ponemos así. Y la C negado así, ¿cierto? Les pregunto a ustedes, ¿a qué es lo que es igual esto que yo escribí recién? Esto que puse ahí, B negado más B. Mientras cierro mi puerta. ¿A qué es igual eso? Oh, me dio calor. A 1, efectivamente, ¿cierto? Recuerden que según las propiedades que nosotros revisamos, el A negado más A es igual a 1, porque sin importar el valor que tome A, o sea, si es 0, nos da 1. Si es 1, nos da 1. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo es poner un 1 conveniente, como se dice. ¿Y para qué? Simplemente para obtener ese término que nos falta, o perdón, esa variable que nos falta. Y nosotros seguimos. Vamos a hacer lo mismo para todos los casos en los que nos falten variables, como acá, que nos faltan 2. Nos falta, por ejemplo, el A, que va a ser A negado más A. Esto multiplicado por el B negado más B. Y eso multiplicando el C negado. ¿Ya? Luego, más ABC. Entonces lo que estamos haciendo acá es simplemente completar de forma que obtengamos la forma canónica, de hecho. Vamos a tener la forma subcanónica. Ahora se cuenta ahora, miren. F de A, B, C va a ser igual a. Aquí yo puedo desarrollar. Me va a quedar entonces A, B negado más el A negado B, ¿cierto? Y eso multiplicando al C negado. Lo voy a hacer en 2 pasos para que así no tengamos dudas en ese sentido. Ahí. Tendríamos entonces el A negado, B negado. Estoy multiplicando obviamente término a término, ¿cierto? Así. Eso estoy haciendo. Ahí B negado, ¿cierto? Después venía más el A negado B. Y más, ahora quedaría el A por B negado, más el AB. A por B negado. Era A simplemente, ¿cierto? Ahí. Más AB. Ahí. Y todo eso multiplicando nuestro C. Negado. Más ABC, que es la verdad que no nos dio trabajo, se queda así, ¿no? Después le ponemos F de A, B, C. Y eso va a ser igual a A negado, B negado, C negado. A negado, B negado, C negado. Más A negado, B, C negado. Y más. Y aquí empezamos a multiplicar. A negado, B negado, C negado. Van a ver que se repite. ¿Ya? Después vamos a ver qué sucede con eso. ¿Se acuerdan qué es lo que era esto? ¿O a qué pasaba cuando teníamos algo así? Para que lo revisen, lo recuerden, mientras yo voy escribiendo. Acá, después nos queda más el AB. Este ya está listo, ¿cierto? Con ese. Después nos quedaría el A negado, B, C negado. A negado, B, C negado. Más A, B negado, C negado. A, B negado, C negado. Y por último más este, ¿cierto? A, B, C negado. C negado. ¿Ya? Y nuestro término que sería el ABC, que este no lo tocamos nunca, ¿cierto? ¿Estamos bien o no? Estamos bien. Estoy revisando que estén todos ok. Ahí sí. Así que ahora lo que nos quedaría sería simplemente notar que hay algunos que están repetidos. Una forma de poder identificarlo rápidamente es escribiendo el número abajo que se corresponde o la combinación que lo hace uno. Por ejemplo, a él, ¿quién lo hace uno? 0, 0, 0, 0. A él, 0, 1, 0. Acá el 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0
1, 1, 0 y 1, 1, 1. Entonces, al menos, no sé en su caso, pero a mí me resulta más simple reconocer estos números que ver las letras. Aunque no sé si será así para todos, pero porque uno puede notar rápidamente, este es el 0, ya está. Este es el 2, está también. El 0 está acá y el 2 está acá de repetido de nuevo, así que en realidad esto hay que quitarlo, ¿ya? Porque están repetidos. Recuerden que A más A es simplemente A. Entonces nosotros estamos haciendo eso mismo, quitando términos repetidos. Tiene que quedar uno al menos, obviamente, ¿cierto? Así que nos quedaría entonces que la función canónica sería esta. Sería esta que está acá. Vamos a tomar estos términos tal cual. Y ahí copiamos y pegamos. Después nos va a quedar los otros términos que están acá. Como pueden ver, está el 0, el 2, el 4, el 6 y el 7. Si me fijo en las combinaciones numéricas, eso se refería al idem numéricas, ¿ya? Pero lo quité porque es un poco ambiguo. Entonces, ahí. ¿Ya? Esta sería entonces la SOP canónica. Canónica. ¿Se entiende eso? Y recuerden que es canónica porque cada una de las de los términos contiene todas las variables. Vamos a mandar una encuesta por acá, para ver si se entiende. Lo único que sería nuevo en este caso es lo que hicimos acá, que es simplemente multiplicar con uno conveniente, para así conseguir que aparezca la variable en el término y llegar a la canónica. Otra alternativa sería directamente acá, empezar a buscar cuáles son las combinaciones que lo hacen uno, llegar a la tabla y de la tabla obtener la subcanónica. Pero esto, como pueden ver, igual siempre que no nos equivoquemos, no es algo tan extraño, ¿cierto? Si alguien tiene alguna duda, por favor me pregunta o consulta. ¿Ya? Si no han visto la clase pasada, quizá es como un poco más raro. Por ahí tuvimos algunos defectos de internet. Ahora he estado revisando cómo poder corregirlo. Lo que pasa es que en las salas, por algún motivo, hay súper mala, no, ¿cómo podríamos decirlo? Recepción tanto del Wi-Fi de la misma universidad, como también, en el caso que conectarme con el celular, también llega mal. No sé si será por la construcción que tiene, mucho metal, pero no llega bien. Entonces estoy tratando de conectarme por cable. Pero tienen IP fija, así tengo que, como que cambiar la IP a mi notebook o algo así al llegar. Pero tengo que ir a probarlo allá. Y ahí debería andar bien. O mejor, al menos. Porque si no está complejo. Bueno, dudas. Porque recuerden que esto sobre las expresiones canónicas, no lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Sí, pero está bien. Ahora, una vez que ya tenemos la SOP canónica, nosotros también podríamos obtener directamente la suma min terms y después de eso el producto de max terms y en consecuencia el post, o podríamos pasar a la tabla. Nosotros en particular lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a saltar a la suma min terms, porque tiende a ser un poco más simple. Por lo siguiente, si obtenemos la suma de min terms, esto es de la parte en principio B, ¿cierto? La suma de min terms. Recuerden que el objetivo de la clase es que cualquier duda que tengan la vayan manifestando, ya no se queden con ella. Así ahorran tiempo personal en ese sentido, ¿cierto? Porque de repente alguna duda que pueda surgirles ahora la pueden resolver en el momento. No implica tiempo posterior. Ya. Habíamos visto que la suma de min-terms era una manera alternativa de poder representar una función, en la cual nosotros teníamos, ¿cierto?, una relación entre estos términos, en realidad entre los unos de nuestra tabla, y lo que vamos a estar representando acá. Vamos a poner el f de a, b, c. Y de hecho nosotros tenemos todo listo para poder representar la suma de min-terms. ¿Por qué y cómo? Podrán preguntarse quizás. Porque identificamos esto. Eso que identificamos acá son justamente las combinaciones para las cuales la función se hace uno. Y como es la canónica, quiere decir que están todas las combinaciones, en este caso están todos los términos que se corresponden con uno. ¿Cómo así? Yo digo 0, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque justamente esta es la combinación para la cual este término se evalúa 1. Y si se evalúa 1 él, todo va a ser 1, ¿cierto? Porque 1 más cualquier cosa es 1. Esa es la clave. Acá 1, 0, 0, 0, 0, 0. Creo que dije todo 1 de más, pero bueno.
1, 1, 0, 1, 1, 1. Y luego, los minterms que vamos a tener nosotros en nuestra suma de minterms van a ser justamente los valores decimales de estos números. Entonces vamos a tener el minterm 0, ahí. Vamos a tener coma, nuestro minterm 2. ¿Sí? ¿Se fijan que hay una relación directa? Luego el 4, ¿ya? Y es simplemente el valor decimal de la combinación que hace 1 al término. Y si tengo la canónica, estoy listo para poder hacer eso. Después acá nos queda el 6, ¿ya? Y por último el 7. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ups, me equivoqué. Ahí sí. ¿Ya? Porque recuerden que cuando expresamos como un SOP, es en principio una suma de productos. Al ser canónica implica que cada uno de los productos que ustedes ven acá contienen todas las variables. Aquí obviamente esta es una SOP, pero no es canónica. Para poder obtener la canónica nosotros fuimos agregando estos términos que son simplemente uno y así desarrollando construimos esta expresión. Se repetían dos términos, los cuales eliminamos simplemente. Y luego lo que nos queda acá sería la SOP canónica que buscamos. Y le decía que podemos representar la suma de minterms teniendo en cuenta cuáles son los unos de la función, o en realidad, cuáles son las combinaciones para las cuales la función se hace uno. ¿Cómo sé eso? Simplemente fijándome en qué combinación hace uno a cada término, porque en realidad las únicas posibilidades para que la función sea uno son estas. Cuando tenemos 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 y el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. ¿Ya? Y por eso es que pudimos entonces obtenerlo de esa forma. Y ahora vendría la productoria de Max Terms. ¿Por qué? Porque uno podría decir, pero bueno, ¿y qué pasó con el post? Nunca lo hicimos. O sea, de poder hacer, podríamos hacerlo. Pero la forma más directa, en mi opinión, sería la siguiente, miren. Por consiguiente, se puede, o nuestra productoria de Max Terms, nuestro producto de Max Terms es el siguiente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que existía una relación complementaria entre ambas expresiones? El producto de min terms, ahora lo vamos a ver, perdón, el producto de max terms. Vamos a silenciar el WhatsApp. El producto de max terms es el siguiente. Y vamos a ver que en realidad los que van a estar dentro del producto de max terms van a ser justamente los que no están en la suma de min terms. Eso quiere decir que nuestra función f de a, b, c va a ser igual a el producto de los max terms. ¿Cuáles no están? Obviamente el 1, el 1, no está el 3 tampoco, no está el 5. Eso van a ser los términos que va a considerar en este caso la productoria de max terms. ¿Ya? Ya, como pueden ver, entre las dos tenemos todo. Tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, el 5, el 6 y el 7. Las 8 combinaciones. ¿Ya? A eso me refiero yo cuando digo que el producto de max terms es complementario al producto, perdón, a la suma de min terms. ¿Ya? Y si yo tuviera esta expresión, la productoria de max terms, yo podría directamente obtener esa otra. Claro, porque sería simplemente los que no están en una, están en la otra. ¿Ya? Entonces, obtuvimos ya la subcanónica, la que nos permitió construir acá nuestra suma de min terms, y por consecuencia, ¿cierto? Tenemos la productoria de max terms. Ahora podemos hacer este camino, porque fíjense bien que tenemos eso, tenemos esto acá. Podríamos también obtener la tabla, si lo quisiéramos así. A pesar que igual ya estamos capacitados para obtener la expresión post, pero con la tabla queda un poco más simple. Mira. Porque en realidad, con ver ese número, nosotros podríamos decir entonces, nuestra expresión es esta. Y empezaríamos ahí a construirla y todo, pero quiero que lo recuerden de dónde venía. ¿Ya? Así que vamos a partir eso.
¿Cómo sería la tabla de verdad? Claramente en este caso la tabla de verdad va a tener solamente 8 filas asociadas a las combinaciones que puede tomar nuestra entrada, ¿cierto? El A, el B y el C. Así que vamos a escribirla acá y luego se va a hacer más evidente cuál es la expresión post canónica. Ahí, vamos a poner por acá. Vamos a poner acá. Y vamos a expresar nuestra función. O nuestra tabla de verdad en realidad. ¿Ya? Y seguimos. Ahí. Ahí nomás, le vamos a dejar estas filas destacadas. ¿Cuántas tiene ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me sobró una. Vamos a quitarle una. Ahí. Ya. Entonces tendríamos, como le decía, el A, el B y el C. Tenemos la F, que es la que es nuestra función. Vamos a poner otro color, simplemente para que se destaque más. Ahí. Entonces, para la primera combinación, el 0, 0, ¿me pueden escribir ustedes qué es lo que da la función? Según lo que tenemos presente ahora en la pantalla, ustedes deberían poder decirme. Para la combinación 0, 0, 0, ¿qué nos debería dar? ¿Ya? ¿Qué debería dar? Recuerden que la sumatoria de minterms y la productoria de maxterms no dicen todo. Nos dicen, una me dice cuáles son los 1 y otra me dice cuáles son los 0. ¿Ya? Vamos a terminar acá de dejar bien presentada nuestra tabla. Y recuerden que así como nosotros obtuvimos la sumatoria, en este caso, perdón, la suma de productos canónica, estábamos diciendo que estas son las combinaciones para las cuales este número da 1. Y lo que obtuvimos directamente fue, después de eso, la suma de minterms. Y en realidad lo que está diciendo acá la suma de minterms es Gabriel me pregunta, entonces la suma de minterms se obtiene a partir de las combinaciones de los términos dados de la función. ¿Hay que descartar algún término? La verdad es que para cuando nosotros obtuvimos la SOP canónica, que es la suma de productos canónica, ahí descartamos. Entonces aquí ya no habría nada más que hacer. Y la información que nosotros tenemos disponibles ahora es la siguiente, miren. La suma de minterms nos indica las combinaciones para las cuales la función se hace 1. O para las cuales la función vale 1. Las combinaciones en decimal para los cuales la función me da 1. La función es igual a 1. ¿Se entiende? O sea, simplemente me está diciendo, en la combinación 0, 2, 4, 6 y 7, la función da 1. Me lo está diciendo así explícitamente. Quizá no tan explícito, pero lo dice. Eso es lo que significa. Así que tenemos que va a ser, obviamente, para todos estos casos, 1 la función. Vamos a escribir, completar la tabla en realidad, para así proceder a escribir. Tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 5, el 6 y tenemos el 7. ¿Ya? Ahora con eso ponemos entonces los 1. Vamos a decir un 1 para el 0, un 1 para el 2, un 1 para, vamos a poner un 1 bien, un 1 para el 4, un 1 para el 6 y uno para el 7. ¿Y qué me dice la productoria de MaxTerms o el producto de MaxTerms? Me dice lo contrario, me dice cuáles son los ceros o para qué combinaciones la función da 0. En decimal. Miren que me quedó práctico esto. Me quedó justo ahí como para llegar y usarlo. Oh, ahí sí. Eso es lo que me indica a mí el producto de MaxTerms, los ceros de la función. Y me lo dice, claro, en forma decimal. ¿Sí? Así que sería entonces 0. Vamos a poner los 0 de otro color, que siempre los ponemos del mismo color. Vamos a ponerlos,
Número café. 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Se entiende cómo obtuvimos la tabla? Muy bien. ¿Sí? Es simplemente a partir de lo que tenemos entonces en nuestra sumatoria de minterms. Si tenemos una de ellas, tenemos sumatoria de minterms o suma de minterms, estamos listos, porque en realidad sabemos cuáles son los unos de la función y claramente los ceros van a quedar identificados y los podríamos representar acá. Podríamos representarlo por medio de un producto de max terms. Y además, en el caso de la suma, ¿cierto?, de productos canónica, tenemos que ver esta relación. O sea, yo puedo obtener directamente los términos. ¿Y por qué no lo hice directo en el caso de los max terms? Porque en realidad, como también lo hemos visto hace poco tiempo, quizás ustedes no recuerdan esto, miren, que estuvimos trabajando en la clase pasada, como les decía, problemas de conectividad en la sala. En la sala teníamos problemas de conectividad. Tenemos estos términos, no se olviden. Para el caso del SOP teníamos esto. Teníamos A negado, B negado, C negado, pero me voy a acercar un poquito para que se vea mejor ya. Como aquí me costó escribirlo en ese cuadrito, simplemente. Pero podemos acercarnos mucho. Así que como les decía, para la combinación 0, 0, 0, lo que ponemos acá es el término de producto, que al momento de evaluarlo, da 1. Me preguntan, entonces el último término de los minterms indica hasta qué valor se tiene que completar la verdad. En realidad no necesariamente, Gabriel, la verdad es que no, porque podría suceder el caso siguiente. Podríamos haber tenido que esto fuera así. Y claro, se indicaría que entonces serían unos, o sería 1 la función para esos términos, y aquí estaría el 7. ¿Ya? O sea, lo único que me dice a mí es la cantidad de unos que hay. Eso me dice, ¿ya? Lo que sí podríamos decir que entre las dos obviamente tienen que estar todas. O sea, si me aparece, si no podría, no sé, tener más combinaciones, ¿cierto? Y que no estuviera reflejado acá. Ambas tienen que tener las 8. Y la mejor forma de saber la extensión de la tabla, es decir, número de entradas, así, número de combinaciones. Esta es la mejor manera, donde n es el número de combinaciones. De hecho, es infalible en este caso. ¿Y n qué sería? Número de entradas. O cuando hablo de entradas me refiero en este caso acá, ¿cierto? Con eso lo podemos saber. Claramente aquí son 3 entradas, serían entonces 2 elevado a 3, 8 combinaciones, precisamente las que tenemos acá. Si fueran 4 entradas, serían 16 combinaciones. Si fueran 5, 32 y así, obviamente. ¿Sí? Esa es la forma infalible de poder saber eso. A, B, A negado, B negado, C. Fíjense que estoy poniendo aquí los términos que al momento de evaluarlos en la combinación correspondiente, dan precisamente 1. O sea, en realidad basta que yo ponga negado cuando hay un 0 y con eso estamos bien, ¿cierto? Porque obviamente al reemplazar el 0, 0, 0, todos ellos negados, me va a quedar 1 por 1 por 1 igual a 1. Acá sería A negado, B, C. Después me quedaría el A, B negado, C negado. Después tendríamos el A, B negado, C, A, B, C negado y el ABC. ¿Sí? Esas son las combinaciones en este caso, o más bien los productos que se corresponden con cada combinación en el SOP. Y si yo tengo la canónica, lo que hago es simplemente tomar cada uno de los que se corresponden con los unos y sumarlos. Eso fue precisamente, ustedes se pueden notar que, de hecho, yo puedo hacer el camino inverso, o sea, partir de la tabla y devolverme al SOP, sin ningún problema. ¿Ya? Y después cuando hablamos de una sumatoria de minterms, lo único que hacemos es esto, darle un nombre, decir, mira, este es el minterm 0, este es el minterm 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Ya? Y obviamente este número que aparece acá se corresponde al valor decimal de la combinación. ¿Sí?
Si tuviéramos 4 entradas, ¿cómo llegaría entonces desde el 0 hasta el 15 nuestras combinaciones? Nos quedaría obviamente desde el 0 al 15 nuestros midterms también. ¿Ya? Y si se fijan ustedes, ¿qué es lo que tenemos? Justamente eso. Tenemos los midterms 0, 2, 4, 6 y 7. ¿Y cuáles son los que se corresponden con los unos? El 0, el 2, el 4, el 6 y el 7. ¿Ven que hay una relación directa entre los unos y la sumatoria de midterms? Y de la misma manera hay una relación directa con la productoria de maxterms. Pero aquí debemos recordar algo también, que la expresión pos se corresponde a sumas, ¿cierto? En realidad un producto de sumas. Así que tenemos que tener esto. ¿Cuál es el rojo? Este es el rojo, creo. Este es el rojo. Pos. Tenemos A más B más C. Y lo que estamos escribiendo acá es la suma para la cual, al momento de evaluar en esa combinación que tiene asociada, nos da 0. Lo contrario de acá, que tenemos un producto que al evaluarlo en la combinación da 1. En el caso de POS, es la suma que al evaluarla en la combinación da 0. Claramente, para que eso suceda, tengo que tener que estén sin negar cuando hay un 0. Y si aparece negado, tiene que, obviamente, perdón, si aparece un 1, tiene que quedar negado. Así que sería A más B más C negado, después A más B negado más C, después A más B negado más C negado. ¿Ya? Recuerden que si aparece un 1, queda negado, en el caso del POS, que es lo contrario del caso del SOP. Y aquí nos queda A negado más BC, más B más C en realidad, A negado más B más C negado, A más B más C negado, y por último, no, ahí me equivoqué, ¿cierto? Vamos a corregirlo. Ahí, vamos a corregirlo, era ahí. Negado, negado, y aquí todos negados. Ahí, ¿sí? Siempre que haya un 1, debe quedar negado. Estamos bien, ¿no? 5, 4, 3, sí, se ve bien. Hasta acá. ¿Cómo van? ¿Se entiende a lo que me refiero? Recuerden que esto es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Sí? Porque esto es lo que vamos a ocupar ahora entonces para construir la expresión en POS. ¿Ya? Y obviamente aquí los max terms que nosotros vimos se correspondían con lo siguiente, con simplemente darle un nombre. Era darle un nombre, decirle que este es el max term 0. Ese es el 1, ese es el 2, ese es el 3, el 4, obviamente hasta el 7. ¿Y cómo se formaba la sumatoria, o perdón, el producto de max terms? Simplemente se tomaban en cuenta los términos que estaban asociados a los ceros. Y justamente es lo que quedó, ¿cierto? Nos indica las combinaciones en decimal para las cuales la función es igual a 0. Así de simple. Y ahora, el último paso sería el obtener el POS, que a veces como que, como les digo, nos resulta más simple hacer este camino. Pasar a la tabla, ¿cierto? Y aquí obtenerlo. Aunque lo podríamos hacer directo si lo recordamos. Ahí. POS. Tiene que estar ¿cuál? Este término, que está, perdón, ese no, el que está asociado al 1, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá, el 1, este. Va a estar. Va a estar el término asociado al 3. Así que sería este. ¿Ya? Y por último, el del 5, que sería este. ¿Ya? Entonces podríamos decir entonces que la función sería la siguiente. De esta manera, la expresión POS canónica es igual a. Y va a quedar justamente ese producto. Esto es f de a, b, c igual a todas estas sumas que se corresponden con los ceros. Así que nos queda el a más b más c negado por el a más b negado más c negado y por el a negado más b más c negado. ¿No? Esa sería entonces nuestra expresión post-canónica.
Nuevamente pueden notar ustedes que cada término que tenemos, a pesar que sean productos, o que sean sumas, perdón, contiene todas las variables. ¿Ya? Porque podríamos tener una post que no fuera canónica, por ejemplo, algo así. Algo de ese estilo. ¿Ya? Ahí. Y como pueden ver, con eso hemos completado todo lo que nos pedían. Lo hicimos como en un camino no directamente lineal como con lo que nos presentaban. O sea, porque nos decían, hallar las expresiones canónicas algebraicas. Esa y esa. Y si ustedes lo notan bien, nosotros sí podíamos obtener esta directo, sin pasar por tabla. ¿Cómo lo habríamos hecho? Habríamos notado lo siguiente, que esa es la combinación, o esas son las combinaciones asociadas a nuestra subcanónica. Yo diría, entonces aquí falta el 1, falta el 3, falta el 5. Y después yo haría algo así. 1, 3 y 5. Y diría, si es que es así, ¿cómo se representa el 1 en 3 dígitos? O en este caso, en un número binario de 3 dígitos. Sería 001. Y este sería 011. Este sería 101. Y luego yo diría, bueno, entonces la f de a, b, c, como yo sé que el producto de sumas, en este caso está relacionado con los ceros, yo diría, ¿cuál es el término que se corresponde con un cero a la función para esa combinación en específico? Por ejemplo, para el 001. Yo diría, bueno, es ese término donde está el 1, queda negado esa variable, o queda negada la variable. Entonces diría a más b más c negado, ¿se fijan? Porque aparece el 1, los no niego. Multiplicado por el a más b negado más c negado. Y porque aparece el 1, lo niego. ¿Ya? A negado más b más c negado. ¿Ya? Se podría, y da lo mismo. Pero se dan cuenta que no es como tan evidente, podríamos decirlo, porque se puede. De hecho, nosotros ya con más práctica pasamos directo. Pero como estamos en la fase de aprendizaje, mi recomendación es que ustedes, una vez que ya tengan, por ejemplo, la expresión subcanónica que se puede obtener con este procedimiento, y tengan la suma de minterms, pueden obtener sin ningún problema el producto de maxterm, ¿cierto? La tabla, y de la tabla pueden obtener el post. ¿Ya? Sin embargo, nada les impide pasar directo, teniendo ese cuidado. Y se dan cuenta que hubiéramos pasado directo desde acá hasta acá. Si es que no hubieran pedido, por ejemplo, esas dos cosas. ¿Ya? Esto es una alternativa. Alternativamente, podemos obtener el post directamente. La expresión post así. ¿Por qué el 1, el 3 y el 5? Porque son los que no están acá. Por eso simplemente. ¿Ya? Y si tengo un 1, me tiene que quedar esa variable negada dentro de la suma, ¿cierto? Y si hay 0, queda sin negar. ¿Ya? Pero el camino que nosotros hicimos por acá es el camino, por decirlo así, explicando todo el detalle. Así. ¿Sí? ¿Se entiende eso último que expliqué? Que por ahí puede ser medio extraño, pero una vez que ya hicimos el camino completo, vemos que en realidad se podía haber pasado antes. Si me hubieran pedido subcanónica y postcanónica y nada más, yo me lo podría haber ahorrado. ¿Ya? Pero como nos pedían todos, fui siguiendo el camino como más directo. Entonces pasamos acá a la tabla de verdad, y de la tabla de verdad recordamos esto, ¿cierto? Y vimos que, bueno, entonces se corresponde a las sumas asociadas a los ceros. Así es simple. Y se van a estar multiplicando. Muy bien. Teníamos otro problema abajo que vi, no me acuerdo de qué lo que era, pero lo voy a chequear. Porque cuando copié el primero, me llamó la atención. Ya estamos a punto de entrar al mapa de Carnot. Solo vamos a tener que ver el viernes ya. Simplificar mediante álgebra de Boole las siguientes expresiones. Vamos a ver acá. No, vamos a obtener la suma estándar. Aunque en realidad obtener la suma estándar es bien directo. Vamos a hacer un ejercicio más. A veces pasa que uno dice, no, esto quizás es muy simple, pero no sirve de ejercicio. Por lo general uno tiende a estimar mal eso. El profesor piensa que no, esto ya está súper claro y quizás no es tan así.
hay varias alternativas. Cuando se habla de suma estándar se refiere a una subcanónica, ¿cierto? Subcanónica. Y en realidad esta ya es una subcanónica, no hay que hacerle nada. Ah, por ahí hay algunas más interesantes. Vamos a trabajar un poco de álgebra nada para obtener subcanónica. Estoy pensando en algo. ¿Vimos nosotros puertas lógicas? ¿Se acuerdan si lo presentamos? Creo que sí, ¿o no? Sí, me da la impresión de que lo vimos. Voy a chequearlo acá. Estoy pensando para el día viernes. Vamos a resolver la A, B y C. Pero quiero chequear eso porque de repente me entró la duda y quiero comprobarlo. Ah, sí las vimos, ahí está. Las vimos, muy bien. Eso lo hicimos el viernes. Porque ahora lo que podemos hacer es ver la relación que hay entre las funciones y estos mismos elementos, que sería un poco relacionado con el análisis. Eso vamos a hacer el viernes. En realidad, porque como vamos a tener esta semana sin clases ni evaluaciones, me gustaría tener más continuidad para ver mapas de Carnot, que es como otra forma de simplificar, porque generalmente lo veo como en 2, 3 clases. Entonces, si vamos a tener una clase y va a pasar una semana, mejor aprovechamos de adelantar lo que se refiere al análisis, que nosotros ya lo podemos hacer. ¿Una semana? Ah, tú dices respecto a que me demoro cuánto, 2 semanas, o que nos vemos en 2 semanas. ¿Qué significaría el 2 semanas, Esteban? Lo que pasa es que recuerden que la semana que viene es semana sin clases ni evaluaciones. Entonces, el tema que sigue después de esto, que es mapas de Carnot, yo por lo general, si lo apuro, lo veo en dos clases, pero por lo general me tomo 3. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, el viernes, el principio, y después nos vamos a saltar una semana y vamos a ver después el resto, como que va a quedar muy inconexo, en mi opinión. Entonces, este viernes lo que vamos a hacer es trabajar con análisis, que es como adelantar un poquito lo que ya podemos adelantar, y a la vuelta vemos mapa de Carnot con más continuidad. ¿Se entiende la idea? 2 semanas sin clase, como que ya estaríamos de vacaciones, ¿no? Mm. Sí, más que nada eso, porque para que tengamos, como le digo, continuidad, porque me gusta tomarme mi tiempo para ese tema. Entonces, como que al final esa clase, cuando pasa después un periodo sin clase, como que no diría que se pierde, pero como que queda muy en el aire. Así que vamos a resolver acá. Claramente aquí nosotros podríamos empezar a desarrollar. Vamos a escribirlo tal cual está y vamos a desarrollar. La mala letra hoy día, ¿no? Ya, vamos a dejar acá AB más AB más AC. Claramente aquí no estamos buscando simplificar, sino que dejar expresada la función canónica. B más BC, ¿sí? A pesar de eso, igual por ahí nos sirve el eliminar algún término. Probablemente nos sirva eliminar este, ¿ya? Más que nada vamos a poner un nombre, ¿ya? F1, este va a ser F1, vamos a dejar AB, el AB está repetido 2 veces, ¿cierto? Ahí. AB más AC más B. ¿Por qué lo dejé así? Porque ahora podemos entonces empezar a agregar las variables que nos falten. Pareciera ser que solamente son 3, así que vamos a suponer que son esas 3, A, B, C. Entonces aquí yo pondría entonces AB y voy a poner el C negado más C. Aquí voy a poner el B, ¿cierto? B negado más B. Recuerden que estos son 1 simplemente. Y más, aquí ponemos el A. A negado más A. Y el B está, ¿cierto? Así que lo ponemos el B simplemente. Nos quedaría poner el C. Y desarrollamos. Hoy día más que nada era como la idea de solidificar esto un poco porque esas conversiones nos sirven y después nosotros deberíamos poder pasar de cualquier representación, ¿ya? Entre ellas. Un poquito de desarrollo a veces. O a la tabla, sin mayor inconveniente. Si conseguimos eso, después lo demás se nos hace mucho más manejable, ¿ya? No quiere decir que tengo que convertirla así al vuelo, todas así, pero al menos conocer el procedimiento y la relación que existe. Ya, nos queda entonces A, B, C negado. Y además se dan cuenta de que cuando yo ya tengo la expresión canónica, la subcanónica o la post
canónica, yo podría directamente obtener la tabla, o sea, la puedo escribir sin problema. Si es que la conocemos, ¿cierto? Más A B negado C más A B C. Y más, y aquí, ¿saben qué? Voy a escribirlo de una. A B C negado más A negado. Esto, de hecho, muchas veces no lo recomiendo. Recomiendo que vayan paso a paso, pero por ahora lo vamos a escribir. Estoy sacando las 4 combinaciones. Después el A por el B, C negado, y más, porque en realidad sí es súper fácil equivocarse. Ahí. ¿Ya? Y tenemos todas las combinaciones. Y ahí estaría la canónica, pero deberíamos eliminar aquellas que se repitan. Como les recomendaba anteriormente, para mí lo más simple es directamente poner acá la combinación que hace uno al término, porque así podemos ver más fácilmente los números. 1, 1, 1, miren, este se va. O en realidad ese se va. ¿Cierto? Este sería 1, 0, 1, es el 5. Tenemos el 6, 5 y 7. Tenemos de nuevo el 7, miren, salen varias veces. Se fue el 7. Tenemos el 2, tenemos el 3 y tenemos el 6. Y el 6 no estaba, ¿cierto? Sí estaba al principio. Y como pueden ver, nos quedaría entonces el 2, 3, 5, 6 y 7. ¿Ya? Pero la expresión canónica en definitiva sería esto, lo que vamos a expresar ahora. Porque recuerden que no requeríamos simplificar, perdón, no requeríamos obtener la tabla ni nada por el estilo. Simplemente expresar la suma canónica o la subcanónica. Vamos a ponerla acá. Ahí. Y los otros términos están por acá. Me falta un más. Le voy a tomar el más de acá. Ahí. Copiamos y pegamos. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la canónica. Y esto lo podemos aplicar en realidad para todos los casos. ¿Sí? De hecho, ¿saben qué? Vamos a hacer el T. Porque la C en realidad ya es canónica. No hay nada que hacer. Ya es canónica. Y la D, ¿qué hacemos? Vamos a tener A, B más AC. Todo negado, le vamos a poner un nombre también. Este es el último problema que vamos a resolver, la verdad. Esto lo podemos dejar como tal. Como tarea, obviamente, totalmente opcional, pero ahí ustedes pueden ir practicando. Ahí. En la C no hay que hacer nada, ¿cierto? Por eso le puse que ya es canónica. F4 le vamos a poner. Ya, asumiendo que como es la número 4, más A negado, B negado, C. Esto va a ser igual a... Y aquí fíjense que tenemos que aplicar De Morgan para poder obtener términos diferentes. Vamos a ver qué queda. Nos va a quedar entonces A, B negado. Acá esto cambió un producto, ¿cierto? Ahora va a ser A, C negado también. Recuerden que De Morgan lo que hace es cambiar la operación de suma a multiplicación o de multiplicación a suma y negar los términos. ¿Ya? Y esto más el A negado, B negado, C. Si nosotros ahora tenemos esto, tenemos que aplicar De Morgan nuevamente y nos va a quedar el A negado más B negado. Claramente cambió la operación de multiplicación a suma y negó los términos. Y lo mismo ocurre acá. A negado más C negado. Y esto más A negado, B negado, C. Seguimos entonces, queremos llegar, recuerden, a una expresión de tipo suma, una subcanónica, donde cada uno de los términos contiene todas las variables. Desarrollamos. Empezamos a multiplicar término a término y nos queda así. A negado más A negado C negado más A negado B negado. Ahí me salté un paso del hecho de que queda A negado por A negado, ¿cierto? Eso igual a A negado. Y aquí ordené, ¿cierto? Y después nos quedaría más B negado, C negado. Más A negado, B negado, C. Y yo podría aquí, si quisiera, simplificar esto, ¿cierto? Si quisiera.
¿sí? Sin problema. Simplemente para poder trabajar con un término, en este caso asociado a la A negado. Y de hecho, ¿saben cuál más? También el otro de acá. Aunque en realidad es como medio redundante, ¿ya? Pero vamos a dejar así. Y aquí yo podría construir todo. ¿Ya? Muchas veces hay quienes no simplifican al momento de hacer esto. Se podría hacer directo. Yo encuentro que a veces es práctico por el hecho de que nos queda más ordenado, o más fácil de poder trabajarlo, por decirlo de alguna manera. Pero es totalmente opcional. Y ustedes pueden notar que en realidad el cómo aplicamos el álgebra depende mucho de cada persona, ¿cierto? Por eso es que es una de las cosas que se le consideran como mega negativas. En cambio, los mapas de Carnot que nosotros vamos a ver después, la semana subsiguiente, es mucho más, podríamos decir, que no depende de la persona, no depende de cómo lo apliquemos. Es más sistemático también. Nos queda A, B negado, C negado, más, aquí nos queda A negado, B negado, C, nos queda A negado, B, C negado, y más el A negado, B, C. Ya hice la multiplicación de todo. Y más el A negado, B negado, C negado, C negado, más el A, B negado, C negado. Y aquí podemos, como les decía, nuevamente usar esta estrategia de escribir la combinación que hace uno al término, porque así es más fácil ver, en mi opinión. No sé cómo será para ustedes. Se está repetido, ¿no? De hecho, claro, si lo ponemos bien, sí. Ahí. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y podemos ver entonces que está el término, el 0, está el 1, está el 2, está el 3, está repetido el 0. Lo quitamos. Así que nos quedaría en definitiva que la subcanónica sería esta. Ahí. De hecho, si se dan cuenta, está el 0, 1, 2, 3 y 4. Si quisiéramos formar la tabla, simplemente para esas combinaciones, nosotros le pondríamos que vale 1. Y para todas las demás, le pondríamos simplemente que vale 0. Miren qué práctico. Ya. Dudas, comentarios, cualquier duda o comentario que puedan tener. Porque ahí llegamos a las expresiones subcanónicas. Le dejé uno para ustedes si lo quieren desarrollar. Simplemente hay que multiplicar, aplicar un procedimiento similar. La C no hay que hacer nada porque ya es canónica, porque cada una de sus variables, cada uno de sus términos contiene todas las variables. Está lista. Hicimos varios ejercicios en ese sentido. Próxima semana no. El viernes vamos a trabajar con circuitos, con puertas lógicas y vamos a obtener las funciones para que ustedes vean que en realidad hay una relación entre ambos. ¿Dudas? Vamos a mandar aquí una pregunta. ¿Se entiende lo que revisamos el día de hoy? Recuerden que se basa mucho en lo que hicimos en la clase el viernes, así que si por algún motivo el viernes no pudieron participar o con el tema de problemas de conexión se les cortaba un poco, les recomiendo que la revisen, porque la grabación se realiza en el equipo que uno está trabajando, entonces en este caso no va a tener delay ni cosas así. ¿Ya? Al menos eso es positivo. Así que muy bien. Igual escribimos bastante, bueno, una cantidad aceptable. Yo creo que por hoy día estamos bien. Espero que tengan una gran semana. Ya aprovechen de dejar todo listo para que así tengan, tengan la semana para descansar la siguiente. ¿Ya? Ah, y no se olviden que se pueden inscribir los grupos. Creo que les había comentado. Les comenté que se pueden inscribir. Y si no les he comentado, bueno, les voy a mandar un mensaje también. Pueden inscribir su grupo de 1, 2 o 3 integrantes. En el aula virtual está la lista de los temas. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Cualquier cosa me escriben. Nos vemos. Sí, dime, Cristóbal. Voy a terminar la grabación, sí.